Buenos días, bienvenidos al bloque jurídico de Sol TV. Vamos a continuar conversando de temas importantes para la ciudadanía y hoy nos toca hablar de las gratificaciones. Atención con este tema, nos encontramos ya en estudios con el doctor Víctor Antonio Castillo León. Él es juez superior titular de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Sol TV. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, atento a sus preguntas. ¿En qué consiste el pago de la gratificación, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que pueden acceder a ella, doctor? Bien, la gratificación es un derecho interesante, nuestro derecho laboral existe en el régimen laboral privado. En el país existen dos regímenes grandes, uno es un régimen público que es para las entidades del Estado y un régimen privado que rige para las personas, para las empresas, y eventualmente también el Estado puede usar el régimen laboral privado para gestionar sus relaciones laborales. Las gratificaciones semestrales o las gratificaciones legales es un derecho que rige para este tipo de trabajadores del régimen laboral privado, independientemente del tipo de contratación. Puede ser contratación a plazo indeterminado, también rige para los contratos a plazo fijo o modales. Inclusive los trabajadores a tiempo parcial que tienen una jornada menor a 4 horas tienen derecho a las gratificaciones proporcionales. Las gratificaciones es un derecho remunerativo, tiene naturaleza remunerativa, pero su pago no es mensual, su pago es semestral. Un pago, según la ley, ocurre en el mes de julio, en la primera quincena del mes de julio, y el segundo pago equivale a una remuneración en ambos casos, y ocurre el segundo pago en la primera quincena del mes de diciembre. Es un derecho histórico relacionado con las festividades, pero también relacionado con la cultura, las tradiciones. Recordemos que en julio recordamos y celebramos las fiestas patrias, por lo tanto la gratificación de julio está asociada a una fecha cívica de recordación nacional, de independencia. Pero en diciembre la cosa cambia, ya no es una razón cívica, es una razón religiosa que tiene que ver con el cristianismo y tiene que ver con una herencia cultural que la mayoría de peruanos comparten, que son las fiestas navideñas. Entonces, esa es más o menos la dinámica y la dialéctica de este interesante derecho a las gratificaciones que, repito, tienen naturaleza remunerativa. Hay muchos trabajadores que pueden haber escuchado, ¿no?, acerca de ello, de las gratificaciones, pero también muchos en casa se deben preguntar, pero yo no he recibido o no recuerdo haber recibido la misma, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos en este caso que deben cumplirse para que este pago se otorgue? Bien, básicamente el trabajador tiene derecho a la gratificación cuando labora en el mes en el que debe pagarse. Ese es un requisito, estar laborando en el mes que debe pagarse. Por lo tanto, si se paga en julio y en diciembre, el trabajador en principio debería tener contrato de trabajo en julio y en diciembre. Primer requisito. Segundo requisito, se paga en función al tiempo laborado en el semestre correspondiente. De tal manera que si el trabajador ha laborado los 6 meses anteriores a la primera quincena de julio, pues tendrá derecho a la gratificación completa, que equivale a una remuneración mensual, a un sueldo. Y lo mismo ocurre en el mes de diciembre. Si el trabajador tiene contrato de trabajo en la primera quincena del mes de diciembre, pues tendrá derecho a la remuneración completa, que es justamente el significado de la palabra gratificación, una remuneración completa adicional a la ordinaria, si es que ha laborado en el semestre anterior. Nos queda clarísimo que es un derecho. Pero ¿qué sucede, qué ocurre si al trabajador no le dan esta gratificación en las fechas que corresponde? ¿Qué se puede hacer a partir de ello? Bueno, es usual en el derecho del trabajo las inejecuciones contractuales, como en toda relación contractual. Si el empleador deja de pagar la gratificación, incurre en una falta que tiene carácter administrativo, puede ser sancionada a través del sistema de inspección de trabajo llamado SUNAFIL. Se pone una denuncia y SUNAFIL verifica, impone una sanción si es que el empleador incumple con este pago. Pero hay otra opción que es la opción judicial.
todo trabajador tiene acceso a la justicia, tiene derecho a la tutela procesal efectiva y por lo tanto puede recurrir a un juez para que el juez determine el adeudo y ordene su pago. En ambos casos, la inejecución, o sea, la falta de pago, la falta de oportuno reconocimiento del derecho a las gratificaciones, origina el pago de intereses legales por el tiempo que se demoró en pagar la prestación. Y en el caso de las las pequeñas empresas, ¿estas también están en la obligación de conceder esta gratificación a sus trabajadores? No, en el caso de las microempresas no, pero en el caso de las pequeñas empresas sí. Lo que ocurre es que el Estado tiene políticas diferenciadoras atendiendo a diferentes intereses económicos y sociales que forman parte de la agenda de desarrollo de nuestra sociedad. Y en el caso de las microempresas, que son esas pequeñas organizaciones corporativas que surgen como emprendimientos muy frágiles económicamente, pero que dan trabajo y ayudan a dinamizar la economía, el legislador ha considerado oportuno liberar a este tipo de pequeñas empresas, microempresas, del pago de gratificación. De tal manera que en el caso de las microempresas no hay obligación de pagar gratificación. Las pequeñas empresas, que son, digamos, empresas medianas, no son las empresas convencionales, pero tampoco son tan pequeñitas, sino, digamos, tienen una envergadura mediana, estas empresas, llamadas pequeñas empresas, sí están obligadas a pagar gratificación. No en la forma prevista para el régimen ordinario, que equivale a una remuneración ordinaria mensual por cada gratificación, sino en las pequeñas empresas solamente se paga media remuneración por cada gratificación, tanto en julio como en diciembre. Y en este caso los trabajadores del sector público también tienen este derecho a un pago, a una gratificación, esta bonificación especial que se da. Bien, interesante. El Perú, como les decía hace un momento, tiene dos grandes regímenes. El régimen laboral público está diseñado para los trabajadores del Estado, por regla general. Les decía, hay trabajadores del Estado que también se rigen por las reglas del régimen privado, pero la mayoría se rigen por el régimen público. Bueno, para el régimen público no aplica el derecho a las gratificaciones que venimos explicando. Sin embargo, los trabajadores del régimen público, normalmente se lo conoce como el Decreto Legislativo 276 y los regímenes especiales asociados a estos trabajadores reciben un derecho paralelo, digamos alterno a las gratificaciones, denominado aguinaldos. El aguinaldo es para el trabajador público lo que la gratificación es para el trabajador privado. La diferencia está en que mientras en el sector privado las gratificaciones equivalen a un sueldo o a una remuneración ordinaria mensual de cada trabajador, en el caso del aguinaldo no, porque como está sujeto a limitaciones presupuestarias, el Estado no paga el equivalente a una remuneración ordinaria mensual, sino que lo fija en función a sus capacidades y limitaciones presupuestarias. Usualmente, por aguinaldo de julio y diciembre, el Estado paga a los trabajadores públicos entre 300 o 400 soles dependiendo de la caja fiscal, pero en ningún caso equivale al monto de las gratificaciones en el sector privado, que sí son equivalentes, como les decía, a una remuneración ordinaria mensual. Es importante saber diferenciar los términos sobre todo y conocer qué es lo que nos corresponde verdaderamente y saber en qué instante poder reclamar nuestro derecho. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Sol TV. Muchas gracias nuevamente por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Hemos conversado con el doctor Víctor Antonio Castillo León. Él es juez superior titular de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Este bloque llega gracias a la alianza con Sol TV. Continuamos con más información.